tenemos una lección muy interesante y se llama el valor de la obediencia. Nosotros a veces pensamos que la obediencia es nomás para nuestros hijos, ¿verdad? Cuando mandamos a nuestros hijos a que sean obedientes y que son desobedientes, pero en este caso, pues nosotros somos los hijos. Y hoy en esta mañana vamos a ver el valor de la obediencia. El pensamiento central dice: de nada valdría, fíjese nomás, de nada valdría una mera profesión de vida cristiana sin la decisión de practicar la obediencia. O sea, nosotros podemos decir, podemos tener un título, podemos decir, soy cristiano, tengo 30, 40 años, pero si no obedecemos al Señor, ¿de qué nos sirve tener 30, 40 años de vida cristiana? Entonces, de nada valdría una mera profesión de vida cristiana sin la decisión de practicar la obediencia. El texto áureo dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se encuentra en Filipenses 2:8. Los objetivos de esta lección es expresar el valor que tiene la obediencia en la vida cristiana. Expresar el valor que tiene la obediencia en la vida cristiana. El segundo objetivo es apreciar la intención de obedecer a Dios y a las autoridades. A veces decimos nosotros, ¿verdad? Bueno, yo obedezco a Dios, pero a mí nadie me manda, ¿verdad? Yo me sujeto a tal, pero a este no me lo pongan enfrente porque no lo voy a obedecer, diga lo que me diga. Bueno, aquí dice, es uno de los objetivos. El segundo objetivo de esta lección es apreciar la intención de obedecer a Dios y a las autoridades. Planear la conducta obediente con la cual debemos agradar a Dios. Planear la conducta obediente con la cual debemos agradar a Dios. A veces no tenemos intenciones de obedecer, ¿verdad? Y sobre todo ahorita, que es un tema muy delicado en cuestión de autoridades, en cuestión de querer obedecer leyes. Es un tema ahorita difícil, delicado. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que obedecer las autoridades. ¿Y qué nos corresponde a nosotros? Orar por ellos. No siempre estamos de acuerdo, hermano, con las autoridades, ya sea con la autoridad en la iglesia, con la autoridad en la ciudad, en el país. No siempre estamos de acuerdo con las leyes que se ponen. Pero ¿qué nos corresponde a usted y a mí? Orar, respetar las leyes y orar. La base bíblica en esta mañana va a estar en Éxodo 19, 3 al 6. Si usted trajo a su expositor, ahí está. Cada cita está ahí, los versículos. Éxodo 19, 3, 6. Si usted no lo trajo, váyase preparando. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 9. Y también está en Hebreos 11, 8 al 10. La enseñanza que vamos a estar viendo en esta lección es: el Dios que pide la obediencia de su pueblo jamás ha dejado sin recompensa a ninguno de los que le obedecen. ¿Lo ha experimentado usted? Pasó por arriba. Dice: el Dios que pide la obediencia de su pueblo jamás ha dejado sin recompensa a ninguno de los que le obedecen. Si usted obedece a Dios, fíjese, aún Dios nos recompensa por ser obedientes.
Dios pide obediencia de nosotros y aún a los que le obedecen los recompensa. El Señor nos ayuda, hermanos, porque a veces no nos es fácil. Por ejemplo, ahí dice la Biblia, ama a tu enemigo. Y eso nos cuesta mucho. Y muchos podremos repetir el texto, ¿verdad? El versículo. La Biblia dice, ama a tu enemigo, y nosotros amamos al que nos ama, al que nos abraza, al que nos da el beso, al que nos invita a comer, al que nos invita a su casa, al que nos hace fiesta. Ese es nuestro amigo, y nosotros no se nos hace nada difícil amarlo. Es bien fácil amarlo, pero la Biblia dice textualmente, ¿qué chiste tiene amar al que te ama? La cosa es amar al que no te ama. Ahí sí es chiste, hermano. Porque usted lo tiene que saludar, usted lo tiene que abrazar, usted lo tiene que amar porque es mandato del Señor. Entonces, ¿cómo le voy a hacer yo? Ese es nomás uno de los mandamientos que a nosotros a veces se nos hace difícil. Y decimos, soy cristiano, amo al Señor, lloro delante de la presencia del Señor, pero es que el hermano nomás no me cae. Cantamos y lloramos cuando cantamos, pero cuando se trata de amar al enemigo, no puedo. Y no puedo, lo he intentado y nomás no puedo. ¿Cómo ve ahí? Es una de las cosas que tenemos que obedecer al Señor y que el Señor nos va a premiar por ser obediente. Usted se está negando a sí mismo para glorificar. Esta mañana escuchábamos una predicación mientras nos estábamos alistando y dice, con tus buenas obras Dios es glorificado. Qué bonito. Con tus buenas obras Dios es glorificado. Pero ¿qué cuando estás obrando mal? ¿Qué cuando obras mal? ¿Qué estás haciendo en contra de Dios? Porque se supone que somos hijos de Dios. Entonces, cada obra que usted y yo hacemos mal, estamos dejando mal a Dios. Cada obra que usted y yo hacemos buena, enorgullecemos a Dios porque, y sabe que lo más tremendo es que Dios dice, wow, bien buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero decimos nosotros, no puedo. Es difícil, ¿verdad? Pero no podemos en nuestra carne. Pero cuando llevamos nuestra carne al Señor, cuando sujetamos nuestros pensamientos al Señor, cuando llevamos nuestros sentimientos al Señor y dejamos que Él gobierne nuestra vida, entonces se nos va a hacer fácil, hermano. No porque nosotros podamos o queramos, sino porque queremos ser obedientes a la voluntad del Señor. Pero nosotros queremos ser obedientes al Señor en lo que a nosotros nos conviene. Lo difícil no. Bueno, la introducción dice, en la Biblia encontramos hombres infieles que desobedecieron a Dios y amaron su propia voluntad. Pero en esta lección hallaremos una lista de aquellos que decidieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero mire, ¿por qué nosotros seremos así? Tenemos muchos ejemplos de personas trabajadoras, obedientes al Señor, dispuestas a morir a sí mismo. Pero esos no se toman en cuenta. Nos enfocamos en aquellos que se dicen ser cristianos y cometen atrocidades. Ahí sí todo mundo está poniendo el dedo sobre ellos. Nosotros somos así. Aquí la introducción nos dice, en la Biblia encontramos hombres infieles que desobedecieron a Dios y amaron su propia voluntad. Pero en esta lección hallaremos una lista de aquellos que decidieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Y como veremos en el desarrollo de nuestro estudio, el modelo perfecto de obediencia, ¿quién es? Es Cristo, fue Cristo Jesús.
La suya fue obediencia absoluta. Jesucristo no dijo, bueno, Señor, ya nací en pobreza, ya anduve en este mundo, ya ando en todo empolvado, yo siendo el Rey de gloria, me hiciste que me humillara y viniera, pero no me dejes pasar por esa, no voy a pasar por esa cruz, porque sí le dijo, Señor, si es tu voluntad, que pase de mí esta copa. Pero dice, pero no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Y dice aquí, Él es el mayor ejemplo de obediencia, pero nosotros ¿qué hacemos? Ah, no, pero aquel dice que es cristiano y mira, ¿y por qué yo sí tengo que hacerlo? Si aquel dice que es cristiano. Dice, fue obediencia absoluta a la voluntad del Padre hasta estar dispuesto a morir en la cruz a favor de ¿quién? De los pecadores. Ni siquiera eran personas buenas, no éramos personas buenas. Nadie aquí en la tierra puede decir que es bueno. Nadie hay en esta tierra bueno. Nuestro corazón hay perversidad, hermano, porque venimos de un naturaleza pecaminosa, pero no nos da excusa para actuar en pecado. Venimos de esa naturaleza pecaminosa. Y por eso dice aquí la guía, la introducción. Hay muchos hombres en la Biblia, muchos ejemplos que prefirieron hacer su propia voluntad que la voluntad de Cristo. Igual el día de hoy, habemos muchos que decidimos hacer nuestra propia voluntad que la voluntad de Cristo. Y así como en esta historia, aquí en la Biblia, en esta historia nos está diciendo, hay muchos hombres infieles que desobedecieron a Dios. El día de hoy igualmente hay muchos hombres, o sea, al decir hombres quiere decir hombres y mujeres. Hay muchos hombres que decidimos hacer nuestra propia voluntad en vez de hacer la voluntad del Señor. Pero aquí nos está diciendo, y como veremos en el desarrollo de nuestro estudio, el modelo perfecto de obediencia que fue Cristo Jesús. La suya fue obediencia absoluta. Así es que si usted dice, sí, pero no, hombre, en la radio, en la televisión salen tantos aquí y allá que dicen, que hacen, que se dicen, pero usted tiene un modelo absoluto y no tiene excusa para decir, no voy a vivir la vida como Dios me está mandando, no voy a ser obediente porque mira todo mundo como anda de cabeza. No, porque usted y yo tenemos un modelo absoluto que es Cristo Jesús, y fue obediente hasta la muerte por los pecadores, ni siquiera por personas buenas, por los pecadores. Así es que no hay excusa si usted se quiere regresar. Los creyentes tienen el reto de vencer contra las huestes de maldad que intentan sacarlo de la voluntad de Dios. Es un reto, hermano, y no un reto al año, a los 5 años. Es un reto diario, donde usted tiene que obedecer a Cristo, porque usted conoce su palabra y sabe lo que usted debe hacer y lo que no debe hacer. Entonces, diariamente tenemos el reto de vencer estos huestes de maldad que quieren sacarnos de nuestro propósito. Además, nuestra propia naturaleza carnal pretende que satisfagamos sus deseos. Y como si fuera poco, los mundanos reclaman que corramos con ellos en su desenfreno. En esto divagaba un poco, decía yo, ay, antes nos decían, ¿verdad? Los del mundo nos decían que, ándale, échate una cervecita, ándale, vente conmigo a la fiesta de desenfreno, ándale, haz esto, haz lo otro. Y yo creo que ahora la iglesia no necesita que el mundo nos diga. Yo creo que ahora la iglesia estamos en una condición donde vemos y queremos actuar como el mundo. Nos gusta actuar como el mundo. Ya no queremos hacer la diferencia.
Pensamos que como estamos bajo la gracia, todo se nos es permitido, porque ahora ya no hay una ley que me condena a la muerte por hacer esto, por hacer aquello. Ahora, gracias a Jesucristo, el modelo absoluto de obediencia, puedo hacer y deshacer, que al cabo, por medio de Cristo, soy perdonado. Y qué triste, hermano. Es muy triste esta situación en la que el pueblo de Dios vivimos el día de hoy. Porque preferimos obedecer, preferimos satisfacer nuestros propios deseos, obedecer nuestra propia voluntad, que hacer la voluntad de Cristo. Dice, pero como mostraremos en la presente lección, Dios nos da siempre las herramientas espirituales que necesitamos para ser vencedores contra el pecado y obedecer la justicia de Dios. Mire, o sea, no hay excusa para usted y para mí vivir en pecado, practicar el pecado. Dios nos da siempre las herramientas que usted y yo necesitamos. Pero ¿qué tenemos que hacer para entender, para saber cuáles son las herramientas? Pues lo que usted y yo tenemos que hacer, lo que menos nos gusta: leer su palabra. Pero no tenemos tiempo para leer la palabra. Por eso mejor pongo una predicación en YouTube. Mejor pongo una predicación en Facebook. Mejor pongo, no sé. Pero nadie le dice a usted que lo que se está predicando ahí es conforme a la voluntad de Dios. Es más, si usted se pone a estar escuchando una predicación, usted tiene que tener la Biblia para saber que lo que el predicador está diciendo, eso es lo correcto conforme a la voluntad del Señor. Por eso yo creo nuestra carne pelea tanto el tomar el tiempo de escudriñar las escrituras. Y la Biblia dice, escudriñar las escrituras, porque en ellos parece que tenemos la vida eterna. Pero se nos hace bien difícil. No tenemos tiempo. Lo mismo que para la oración. Nuestra hermana Ana predicaba el jueves del ayuno y nos decía, la palabra es muy importante, la oración es muy importante y el ayuno es muy importante, pero es que se nos hace muy difícil negar nuestros sentimientos, negar nuestro tiempo o entregarle nuestro tiempo al Señor y querer hacer nuestra propia voluntad. Es más fácil correr y al irnos a la cama decir, bueno, Señor, tú conoces mi corazón, sabes que yo andaba aquí, andaba allá, todo lo pongo en tus manos. Eso se nos hace más fácil, pero Dios requiere un tiempo para que escudriñemos su palabra y podamos saber cuál es su voluntad. El primer punto dice, el pueblo obediente sería escogido por Dios. Y los versículos están en Éxodo capítulo 19, versículo 3 al 6. Dice, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. La obediencia de Israel estaría inspirada en su redención. El versículo 3 detalla la importancia
de un pastor espiritual en el propósito de que el pueblo de Dios aprenda a obedecer. Moisés había sido el instrumento humano usado por Dios para la redención de Israel. Si usted no sabía por qué en la iglesia tiene que haber un pastor, por qué en la iglesia tiene que haber una autoridad, bueno, aquí dice el versículo 3 detalla la importancia de un pastor espiritual en el propósito de que el pueblo de Dios aprenda a obedecer. El pueblo de Israel necesitaba un líder que lo guiara. Por supuesto, Dios era el que los iba guiando a través del desierto, a través de la salida, por supuesto, pero Dios escogió a Moisés para que a través de él poder estar comunicando lo que Dios quería del pueblo. Y se acuerda y que dijeron aquellos de Israel, ya al tiempo dijeron, bueno, ¿y por qué no más a través de Moisés y Aarón? Que Dios no puede hablar con nosotros. ¿Se acuerda? Y entonces empezó a tronar el Señor y empezaron los relámpagos. Y el pueblo dijo, no, Señor, mejor habla tú a través, que Dios hable contigo y luego nos dices a nosotros. Ahora, gracias al Señor Jesucristo, el modelo de obediencia que usted y yo tenemos, podemos tener entrada libre al trono de la gracia, pero necesitamos seguir teniendo aquí un líder espiritual. Amén. Y ese es nuestro pastor. Dice, Moisés subió al monte desde el cual oirían las instrucciones divinas para Israel. En la expresión subió a Dios, se nos hace entender que los que están llamados a la dirección espiritual de los creyentes necesitan cultivar una vida profunda de oración. Amén. No nomás el pastor necesita tener una vida de oración, cada uno de nosotros necesitamos tener una vida de oración constante, hermano. Estar buscando el rostro del Señor. Dice, siempre debemos recordar que la oración es proporcional al éxito. Siempre debemos recordar que la oración es proporcional al éxito. O sea, el éxito y la oración van juntos. Siempre. Cada vez que oremos, recordemos que Dios tiene atentos sus oídos al clamor de los justos. El Salmo 34:15, me gusta siempre estarlo mencionando en el tiempo de oración. Dice Salmo 34:15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dios siempre está escuchando nuestra oración. No es como que Dios a veces se va de vacaciones y cuando usted clama, Dios no lo escucha. Dios siempre está escuchando nuestra oración y sus ojos nos están viendo. Porque a veces nos gusta siempre decir, Dios escucha mi oración, sí, pero también nos está viendo sus ojos. Cada cosa buena o cada cosa mala que hagamos, Dios nos está viendo. La segunda mitad del versículo 3 contiene el aviso de un mensaje que en este momento Dios le daría a Moisés para la casa de Jacob. Un comentario dice, así dirás a la casa de Jacob. Con este título Dios asocia a la nación con el más débil y más inestable de los patriarcas. Hasta este punto ellos actuaban más como Jacob que como Abraham o Isaac. Ay, ¿cómo nos mirará Dios? A nosotros, a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros. ¿Cómo nos mirará Dios? Siempre recordemos que antes de llamarse Israel, aquel patriarca se llamó Jacob. ¿Cómo era Jacob antes de ser Israel? Usurpador, mentiroso.
Dice, esto es útil para que aprendamos que Dios puede transformar lo que es apenas un gusano en algo glorioso para su propio honor. Amén. ¿Cómo éramos nosotros? Y cómo Dios nos ha venido transformando, porque todavía no llegamos a la perfección, hermano. Todavía Dios está trabajando con nosotros para llegar a la perfección de aquel hombre que Él quiere que nosotros seamos. Isaías 43:1 dice: ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Porque antes era Jacob, pero ahora es Israel. Amén. Entonces dice, el versículo 4 contiene el mensaje propiamente dicho por Dios para Israel. En el primero, Dios le recordaba a los judíos que ellos habían sido testigos oculares de su obra sobrenatural con los egipcios. ¿Me puede mencionar algún milagro que el pueblo de Israel vio en la salida al desierto? A ver si están despiertos, porque no los oigo. O están bien atentos. Sí, en la salida. ¿Qué milagros? Bueno, incluso antes de la salida, porque no los querían dejar, usted me puede mencionar algunas cosas de antes y también cuando iban en el camino. ¿Qué me puede decir que Israel había visto la mano de Dios obrando? Las plagas, la columna de fuego, la nube. O sea que Israel había experimentado el poder de Dios, ¿verdad? Segundo, Dios había tomado a su pueblo como en alas de águila. Esto me encantaba. Dice, segundo, Dios había tomado a su pueblo como en alas de águila hasta traerlo al Sinaí. Y dice un comentario, las alas de águila son fuertes y seguras, pero también hablan de una protección cuidadosa. Se dice que las águilas no llevan a los aguiluchos en sus garras como otras aves. Las águilas jóvenes se adhieren al lomo de la madre águila y están protegidos mientras los transportan. Cualquier flecha de un cazador debe pasar a través de la madre águila antes de que pueda tocar al aguilucho en su espalda. Qué bonito. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Qué bonito que Dios tuvo el cuidado, porque aquí nos dice que Dios había tomado a su pueblo como en alas de águila. Por eso les ponía este ejemplo. Y mire todo lo que el águila, como es, dice, las alas son fuertes y seguras, pero ellos se adhieren, de modo que cuando una persona quiere aventar una flecha, primero pasa por la madre antes de tocar al hijo. Y aquí el Señor estaba al cuidado de su pueblo Israel. ¿Y qué decía? Cuando estaban enojados con Israel, cuando no los dejaban pasar, cuando les hacían guerra, cuando Él iba a pelear por ellos. En ocasiones les tocaba al pueblo de Israel pelear, pero en ocasiones decía Dios, ustedes no van a hacer nada, yo pelearé por vosotros. Ustedes estarán tranquilos y yo pelearé por vosotros. Dios siempre estaba al cuidado de su pueblo. Asimismo, el poder divino había sacado a Israel de Egipto sin esfuerzo por parte del pueblo. Cada vez que recordemos cómo nos sacó el Señor de este mundo, debemos adorar y disponernos a servirlo a Él, hermano. Cuando usted se recuerde de su vida pasada, y a veces lloramos, ¿verdad? De ver, de recordar qué vergüenza, qué tristeza la vida que antes vivía. Pero cuando usted se recuerde, adore a Dios por su misericordia y por sus bondades y porque lo sacó de donde estaba para vivir una vida agradable ahora al Señor. La obediencia haría de Israel el especial tesoro de Dios. El versículo 5 nos hace recordar el contraste entre el pacto con Abraham y el pacto con el pueblo de Israel, del cual Moisés fue mediador. El pacto de Abraham, Dios lo hizo sin demandar nada por parte de Abraham,
Pero el pacto del Sinaí requería que el pueblo guardara todos los mandamientos, estatutos, decretos y leyes de ese pacto. Amén. Yo creo que no están aquí. Deben de aprobar, hermano, que lo que estoy leyendo, porque nadie dice, o en la mente anda en otro mundo, porque si ustedes estuvieran escuchando, dijeran amén, y yo creo que no están escuchando en esta mañana, o también concentrados, que en el momento que digo amén, ustedes, como andan bien concentrados allá con el pueblo de Israel en el paso de allá donde iban. Dice, antes de que Dios llamara a Israel para guardar su ley, Él les ordenó, guardaréis mi pacto. El pacto que Dios hizo con Israel involucraba la ley, el sacrificio y la elección de obedecer y ser bendecido o desobedecer y ser maldecido. En consecuencia de este pacto oído y recibido por el pueblo, garantizaría que Dios cubriría sus pecados a través de los sacrificios de animales instituidos. Recordemos que aquellos eran tipo del sacrificio perfecto. O sea, siempre hemos sabido, ¿verdad?, que los sacrificios de antes que se hicieron era un tipo del sacrificio que Jesús haría ahora, después, ¿verdad? Pero antes se cubrían los pecados y Jesús ahora los borra. Dice, recordemos que aquellos eran tipo del sacrificio perfecto que Jesús habría de ofrecer en la cruz. Para bien nuestro, el sacrificio de Cristo quita el pecado del mundo, no solo lo cubre, como lo hacían los sacrificios del antiguo pacto. Un comentario dice, Dios quería que Israel fuera el tesoro especial para Él. Quería que fueran un pueblo con un lugar único en el gran plan de Dios. Un pueblo de gran valor y de importancia para Dios. No era que Dios ignorara al resto del mundo, sino que estaba determinado a usar a Israel para alcanzar a la tierra. Así como Él ha determinado usarnos ahora, usted y a mí, para alcanzar al mundo, para alcanzar a la tierra, hermano. Por eso es tan importante el valor de la obediencia. ¿Cómo podemos hacer nosotros la diferencia? Dice, si decidimos obedecer para bendición o desobedecer para maldición. Dios quería que Israel fuera un reino de sacerdotes. Bueno, primero un tesoro especial para Él. Y Dios quería que Israel fuera un reino de sacerdotes donde cada creyente pudiera presentarse ante Dios, y como grupo ellos representaban a Dios ante todas las naciones y gente santa. Dios tenía la intención de que Israel fuera gente santa, una nación y un pueblo apartado del resto del mundo y apto para sus propósitos. Y usted dirá, bueno, pues eso era lo que Dios quería para el pueblo de Israel. Pero Pedro nos recuerda que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Amén. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que obedecer y hacer lo que Dios nos ha mandado, el trabajo que Dios nos ha mandado. Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En Apocalipsis 1:6, la escritura reclama que debemos tener la actitud de glorificar a Dios por ello. Nuestra conducta como pueblo de Dios debe ser consecuente con esta identidad que en Cristo Dios nos ha dado. El segundo punto dice, Cristo el ejemplo supremo de obediencia, y se encuentra en Filipenses 2:5-9.
Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cristo eligió la obediencia sin aferrarse a su condición celestial. Cristo eligió la obediencia. El versículo 5 demuestra que Jesús tuvo en su corazón el sentir de obedecer la voluntad del Padre. Así que la obediencia comienza con un asentimiento de corazón. No un sentimiento, un asentimiento en el corazón. El asentimiento, dice, es el acto de aceptar, aprobar o estar de acuerdo con una idea propuesta o petición. Entonces, Cristo eligió ser obediente, llevar a cabo el plan que su Padre le había dado. Nosotros tenemos que obedecer, ser obedientes al plan que Dios tiene para nosotros ahora en día. Los hijos de Dios debemos aceptar la invitación del Padre de darle nuestro corazón a Él, de modo que nuestros ojos miren por sus caminos. Así tendremos el sentir de humildad y obediencia al Padre que hubo en Cristo Jesús. Proverbios 23:26 dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Cuando hacemos eso, entonces podremos tener una actitud de humildad y obedecer al Señor. El versículo 6 nos enseña la perspectiva desde el cual Cristo obedeció. Él descendió desde lo más alto hasta lo más profundo con tal de obedecer al Padre. Cristo no se aferró a esa posición divina disfrutada en la corte celestial. Debemos tener siempre la disposición a humillarnos con tal de obedecer lo que Dios nos pida hacer en su reino. Ahí hay un problema, porque nadie queremos humillarnos ni que nos humillen, ¿verdad? Pero si nos humillamos delante de Dios, bueno, le iba a decir, no vamos a ser humillados, pero sí podemos ser humillados. Hay gente que es mala de su corazón y no le importa hacerle daño a otra persona. Entonces probablemente y sí vamos a ser humillados, pero como estamos viendo aquí, Cristo se humilló, descendió desde lo más alto a lo más profundo y dejó lo celestial, imagínense, para venir a esta tierra. Qué difícil. Pero ¿qué hizo Jesús? Obedeció a su Padre. Para usted y yo decimos hoy en día, es que es bien difícil. Tú no has estado en mis zapatos. Porque a veces nosotros pensamos que lo que nosotros vivimos es lo peor, lo único que una persona puede estar viviendo en el mundo. Y la Biblia dice, piensa que cuando tú estás pasando por una situación, hay otros hermanos que a lo mejor están pasando la peor que tú. No más que en el momento que nosotros pasamos por el problema, pues se nos cierra el mundo. Pero cuando estemos ahí, digamos, yo estoy pasando por esto, pero aquí le está pasando la peor. Mira qué es lo que a veces conocemos, peticiones de nuestros hermanos, conocemos su necesidad y podemos decir, mira, lo mío es esto, pero lo que el hermano está pasando, o en las noticias podemos ver lo que aquel pueblo está pasando, lo que ellos cristianos están pasando. Yo no lo estoy pasando, entonces eso nos debe animar
a seguir adelante y a obedecer al Señor. A no desanimarnos, sino al contrario, animarnos a obedecer, a seguir adelante. El versículo 7 nos lleva a entender el camino de Cristo desde la gloria hasta obedecer en la tierra la voluntad del Padre. Esto no significa que el Señor se despojara de su divinidad. Lo que hizo Cristo al despojarse fue desvestirse de su gloria y venir a hacerse carne como nosotros. Dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Cada hijo de Dios debe estar dispuesto a menguar para que el nombre del Señor sea exaltado, y esto en favor del cumplimiento de los propósitos divinos. Fíjese, cada hijo de Dios debe estar dispuesto a menguar para que el nombre del Señor sea exaltado, y esto en favor del cumplimiento de los propósitos divinos. Otra cosa tan difícil para nosotros, no recibir la gloria por lo que pasa, porque fuimos a orar, porque sucedió un milagro cuando oramos. No recibimos gloria, reconocimiento cuando anduvimos acá o allá haciendo la obra del Señor. ¡Qué difícil! No, y no se diga si la honra se la dieron a alguien más. Peor tantito. Porque decimos, pero ¿por qué si yo fui el que fui? ¿Por qué le están diciendo que él fue? Y salimos enojados. ¿Verdad que sí? Eso somos usted y yo. Y todos somos así, la humanidad es así, hermano. ¿Por qué somos tan malos? Aquí dice que tenemos que menguar para que Dios sea exaltado. Y nosotros, si oramos por alguien y sanó, y que no digan que nosotros oramos y que a través de nosotros, ¿tenía un comentario, hermano? Ok. Y que no digan que nosotros fuimos los que oramos por él. Imagínense que oremos y que una persona resucita y que le den el crédito a alguien más. ¿Cómo? Y luego ya no vamos a ser famosos. Pero aquí se trata de que la fama lo reciba Cristo. Porque así como Dios usó a Moisés como líder espiritual, así Dios nos está usando a nosotros. Dios se encargará de escribir nuestra historia, hermano. Usted sabe la vida de Moisés. No, Señor, yo no puedo. No, Señor, yo no soy fácil de palabra. No, Señor, yo no quiero hablar. ¿Y qué si voy y les digo de parte de quién me mandó? ¿No le ha pasado cuando necesita ir a orar por alguien? ¿Y qué le voy a decir? ¿Y de dónde vengo? Y ay, Dios mío. Así somos. Pero Dios se encargó de escribir la historia de Moisés. Dios se ha encargado de escribir la historia de cada uno de estos hombres fieles y obedientes, así como los desobedientes, para ejemplo de nosotros, para que no seamos desobedientes y aprendamos a ser obedientes. Que el Señor nos ayude. Cristo se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Al estudiar el versículo 8 podemos conocer a Cristo en su condición de hombre. En esta condición sufrió la sed, el cansancio, la soledad, pero lo que mide de forma inexplicable su humildad obediente fue tener la capacidad de humillarse a sí mismo y hacerse obediente hasta la muerte de cruz. Era tan degradante la muerte de cruz que los ciudadanos romanos no podían ser condenados a ella. O sea, era tan humillante la muerte de Cristo que ni un ciudadano romano podía hacerlo, y Jesucristo vino y lo hizo por usted y por mí. Pero Pablo explica a los Gálatas que Cristo fue hecho maldición para redimirnos de la maldición de la ley.
Su muerte era obediencia ejemplar al plan eterno de Dios, que requería una ofrenda y expiatoria para quitar el pecado del mundo. Era necesario que Cristo lo hiciera, hermano. Todos los que hemos sido redimidos por aquel sacrificio expiatorio, debemos postrarnos y adorar y vivir dedicados al que nos dio la vida a través de su muerte, hermano. Fíjese, todos los que hemos sido redimidos por aquel sacrificio expiatorio, ¿cómo debemos vivir? Debemos postrarnos, adorar, vivir dedicados al que nos dio la vida a través de su muerte. Pero nosotros no queremos. Queremos recibir gloria, nosotros queremos vivir como nosotros queremos. El ser humano así es. No, yo no lo estoy acusando a usted. La humanidad así vivimos. Pero ahora usted y yo en Cristo estamos conociendo la voluntad del Padre para que usted y yo ya no vivamos conforme a nuestros deseos carnales, sino que podamos hacer la diferencia, que podamos vivir para Cristo, adorándole a Él. ¿Por qué tenemos tantos problemas entre nosotros los hermanos? Porque vivimos viendo lo que el hermano hace, lo que el hermano dijo, lo que el hermano me hace, lo que el hermano me dijo. Hermano, postrémonos delante del Señor, arrodillémonos delante de su presencia, vivamos dedicados para Él. Y es cierto, el hermano le va a hacer caras, el hermano va a hablar de usted, el hermano lo va a traicionar. Sí, es cierto, así somos nosotros por naturaleza. No le voy a decir, no, los hermanos no vamos a hacer eso, todos lo vamos a tratar bien, todos vamos a hablar bien de usted. No, nuestra carne nos gana. ¿Es cierto o nomás yo? Ándele, ahora sí dijeron. Ahora sí reconocieron, ¿verdad? Que somos pecadores por naturaleza. Pero ¿qué debemos hacer? Postrarnos ante el Señor. Señor, mira, mi hermana habló de mí. Le conté algo y fue y le dijo a todo mundo. Nosotros tenemos la maña de decir a todo mundo, y no es cierto. Le dijo a otra hermana, a 2 hermanas, pero nosotros decimos a todo el mundo. Señor, me duele en mi corazón, me ha traicionado mi confianza, pero ¿qué estoy haciendo yo? Yo estoy postrándome delante del Señor y le estoy diciendo, estoy reconociendo mi dolor. ¿Y qué hace el Señor? Viene y te abraza y te acaricia y te levantas. Fíjese lo que hace el Señor, dispuesto a amar a tu hermana que te traicionó. En el mundo no puedes hacer eso. Cuando eres gobernado por tu carne, tú me la haces y tú me la pagas. Y voy a ver en qué momento voy a poder clavarte el cuchillo como tú lo hiciste conmigo. ¿Pero de qué es eso? Obras de la carne. Cuando no somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso cuando usted se encuentre haciendo esto, pensando, meditando, ¿cómo le voy a hacer para vengarme de mi hermana? Señor, no, yo me tengo que postrar ante ti. Tengo que buscar tu rostro para que tú me des ese amor que mi hermana necesita, que mi hermano necesita. Porque si yo actúo en mi propio sentir, la vamos a regar. Vamos a hacer todo lo que a Dios no le agrada. Pero adore al Señor, póstrese ante Él y Él va a cambiar toda situación. Su muerte era obediencia ejemplar al plan eterno de Dios, que requería una ofrenda expiatoria para quitar el pecado del mundo. Todos los que hemos sido redimidos, bueno, el versículo 9 muestra la resurrección de Cristo y la exaltación que recibió del Padre en gloria después de haber pagado en la cruz la culpa de nuestros pecados.
Cristo fue exaltado por la diestra de Dios, el cual le ha hecho Señor y Cristo. Ahora servimos a un hombre, adoramos a un hombre, dice su palabra, que es sobre todo nombre. En aquel tiempo Cristo fue humillado, fue crucificado, fue hecho tanto que le hicieron a Cristo. Le arrancaron su barba, lo coronaron con espinas, le clavaron una espada, tanto que le hicieron. Pero ahora es un nombre que ha sido exaltado sobre todo nombre, que los nombres de ustedes, todos juntos de nosotros, no son exaltados como el nombre de Cristo. Ahora Él está a la diestra del Padre y ¿sabe qué? Intercediendo por usted y por mí. Pero cuando se habla de Cristo, todo cambia. ¿Por qué? Por la obediencia. Dice Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahora es un nombre exaltado. El versículo 10 contiene el evangelio de ese nombre. Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Debemos inclinarnos ante Jesús y darle toda la gloria como hace la corte celestial en reconocimiento de su nombre. ¿Qué dice la Biblia? En el cielo los ángeles están diciendo: santo, santo, santo. Gloria al Cordero inmolado. Gloria al que vive, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Allá en el cielo, aquí en la tierra, usted y yo nos debemos de encargar que sea lo mismo, de darle gloria a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 5, 13, 14 dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oíd decir al que está sentado y al Cordero, sea la alabanza, sea la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. En verdad, hasta hoy Dios premia con honores la obediencia de su pueblo, hermano. Dios premia con honores la obediencia de su pueblo. Número 3, y ya me quedan 2 minutos. Abraham obedeció en fe al llamado del Señor. Dice Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham obedeció el llamado y salió a recibir su herencia. La conducta obediente de Abraham fue inspirada en su fe en Dios. Cuando Dios lo llamó, él obedeció. No porque entendía cada detalle del programa divino, sino porque había creído la promesa de que Dios le daría una herencia. A Abraham, Dios no le dio un plano como nosotros recibimos el día de hoy cuando vamos a un lugar. Él no le dijo: mira, vas a pasar por aquí, luego te vienes por acá, das vuelta aquí, acá. No. Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. A nosotros nos enojamos cuando el mapa se equivoca, ¿verdad? Tenemos un mapa que nos está diciendo por aquí, por allá, y luego nos lleva a un lugar donde ya no hay, es puro monte, y dice: has llegado a tu destino. Abraham no tenía eso, hermano. Y haz de cuenta que así era, ir al caminar, ¿para dónde vas? ¿Quién sabe? ¿Qué vas a hacer? No sé.
Ya me imagino a Sara. Pero ¿a dónde vamos? ¿Pero dónde vamos a vivir? ¿Pero de qué vamos a comer? ¿Pero qué vamos a hacer? Abraham, calladito, en fe, obedeciendo al Señor. La Biblia no nos dice cómo trató con Sara aquí, pero nosotros como mujeres, ¿cómo somos? Así somos. ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a vivir? ¿Y nuestros hijos a dónde los vamos a llevar? ¿Y qué vamos a ir a hacer? Y queremos que nos den un plan, ¿verdad? Abraham no lo tenía, obedeció en fe. Abraham vivió como peregrino en la tierra que Dios había prometido, nunca poseyendo nada de ella, más que las parcelas en las que él y Sara fueron sepultados, hermano. No eran dueños de nada, no tenían nada, solamente las carpas, las tiendas que levantaban cuando llegaban a un lugar. Pero dice, lo único que poseyeron fue el terreno donde los enterraron. Eso para mí, para usted sería, bueno, para mí sería muy difícil. Sí, exacto. Imagínense. Cuando alguien es residente y extranjero, peregrino, es evidente la forma en la que hablan, la forma en la que visten, sus gestos, su forma de entretenimiento, su ciudadanía y sus amigos. Todas estas cosas hablan de sus amigos. Todas estas cosas hablan de su lugar natal, perdón. Si alguien es igual en todas estas áreas, a los nativos ya no son extranjeros, son residentes permanentes. O sea, Abraham era peregrino y no se parecía nada a donde llegaba. Y dijéramos nosotros, ¡auch! ¿Por qué? Porque nosotros nos acoplamos inmediatamente, nos hacemos a donde llegamos, ¿verdad? Agarramos sus raíces, sus costumbres, sus lenguas, su todo, nos hacemos igual. Pero no lo hagamos del mundo, amén. Del mundo no queramos copiarnos. Si alguien es igual en todo, fíjese, si alguien es igual, o sea, si Abraham era igual que al lugar donde había, entonces no era peregrino, era nativo de ese lugar. Pero no, era un peregrino Abraham, era diferente. Los cristianos no deberían vivir como si fueran residentes permanentes del planeta Tierra. Otra vez, los cristianos no deberíamos vivir como si fuéramos residentes del planeta Tierra. A los creyentes Dios nos ha dado una herencia que es más importante que la que le prometió a Abraham. ¿Cuál era la promesa de Abraham? ¿Qué tierra iba a poseer? La tierra que fluía leche y miel, la tierra prometida, la tierra de Canaán. ¿Cuál es lo que Dios nos ha prometido a nosotros? Una herencia celestial, hermano. El versículo 8 de Hebreos 11 nos enseña que la conducta obediente de Abraham fue inspirada en su fe en Dios. Cuando la palabra menciona que Abraham salió sin saber a dónde iba, el patriarca no caminó a ciegas, sino confiado en la fidelidad de Dios. Así como usted y yo tenemos que ser el día de hoy. Abraham no solo creyó en su corazón, sino que salió obediente a caminar para recibir, fíjese, paso a paso las directrices divinas de su carrera. Sabemos que durante los 25 años que transcurrieron desde que él salió de Ur de los Caldeos hasta que nació Isaac, Dios habló en 44 ocasiones. La palabra de Dios, la palabra le dio promesas, lo animó, lo corrigió cuando se equivocó, para al final, pero al final vio a su hijo Isaac. Fíjese, la palabra le dio promesas, lo animó, lo corrigió cuando se equivocó, pero al final Abraham vio a su hijo Isaac, a su nieto Jacob y tuvo 100 años de carrera de fe. Tenía 75 años cuando fue llamado y murió a los 175 sin abandonar su fe y obediencia a Dios.
100 años de fe. Nosotros llevamos 15, 20, 30 y cuántas veces la dejamos la fe a un lado porque renegamos, porque no vemos las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida. Si nosotros decidimos obedecer, seremos también sustentados en el camino y premiados por el Señor. Si usted decide obedecer, aquí dice que Abraham fue paso a paso recibiendo la dirección de Dios. Si usted y yo decidimos ser obedientes al Señor, igualmente paso a paso el Señor nos va a ir dirigiendo. No queramos un plano de nuestra vida. Es por fe, no por vista, hermano. Ya no le voy a seguir. Ya nomás les voy ya nomás me queda una hijita y media. Se las leo rapidito. Dice, cuando fue la meta terrenal, dice, la obediencia de Abraham fue inspirada en su esperanza eterna. Canaán fue la meta terrenal de Abraham para su meta eterna, pero su meta eterna fue la ciudad que tiene fundamento. No, le voy a leer el resumen para no tardarme tanto. Dice, el resumen general. En el estudio de hoy aprendimos que Israel fue invitado por Dios a obedecerlo y así se convertiría en el especial tesoro de Dios. Además, supimos que en Cristo tenemos el ejemplo supremo de obediencia. ¿Quién es nuestro ejemplo supremo? Cristo. En Hebreos 11 aprendemos que Abraham obedeció y agradó a Dios. La galería de hombres y mujeres en la historia que decidieron ir por el camino del Señor es tan grande que nos debe servir de inspiración para practicar la obediencia. Si nosotros aprendemos a hacer caso a lo establecido por Dios, podremos ayudar a otros a lograrlo, hermano. El mundo todavía necesita modelos de obediencia. Amén. El mundo todavía necesita modelos de obediencia. Decidámonos, no es fácil. Abraham, aunque fue un ejemplo, que es el padre de la fe, usted que ha leído la historia de Abraham sabe que su caminar no fue fácil, aunque decir el padre de la fe, wow, no fue fácil su historia. Tuvo temor. ¿Sabe cuando negó a Sara, su mujer? Dijo que no, que era su hermana, y luego lo andaban corriendo porque por causa de sus mentiras, el pueblo donde él llegaba era maldecido. Hubo mucha historia de Abraham, pero dice aquí la lección, hay tantos hombres y mujeres porque Dios quiere ver que tú te estás esforzando, que tú le estás echando ganas. No te quedes en que es muy difícil la vida cristiana y no voy a seguir. No. Señor, he caído, pero me voy a levantar en tu nombre. Señor, no puedo, pero en tu nombre sí puedo seguir. Por nuestras fuerzas no podemos. Vamos a vivir regándola, pero vaya delante del Señor, póstrese delante de Él, adórele y recuerde que ese nombre es sobre todo nombre, hermano, y que en Él todo lo podemos. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie para quedar despedidos. Gracias por su atención. No sé si en rato se nos durmieron. Gracias por soportar y estar aquí.